Habían pasado 4 días desde que Julius Mklinski salió de su casa. Quizás más. ¿Ya había pasado una semana? No lo sabía. Ya no. Las mismas 4 paredes parecían cerrarse sobre él cada día que pasaba, pero quienquiera que estuviera allí afuera, no se había movido ni un centímetro. Al principio, solo aparecía de noche y se quedaba allí parado. Al principio, Julius pensó que era el ángulo de la luz de la farola que incidía en la acera y los apartamentos de enfrente. Pero la semana siguiente, apareció de nuevo. Más cerca. De pie exactamente de la misma manera, y parecía llevar algún tipo de disfraz. Julius lo había descartado nuevamente, esta vez como una alucinación por no dormir lo suficiente, pasar demasiadas horas despierto investigando Firewall Oasis y la nueva línea de máquinas que estaban lanzando. Pero luego apareció de nuevo, esta vez en su patio trasero. Estaba justo detrás de la esquina de la puerta de su cobertizo de herramientas, justo adentro. Para que nadie pudiera verlo. Entonces la gente empezó a morir. Chloe Morton acababa de recibir su Bobby Blue Bell edición 2027, un asistente doméstico con inteligencia artificial de 90 centímetros. Desde el lanzamiento del Roomba, Chloe había estado obsesionada con los electrodomésticos robóticos. Compró el Roomba en 2020, comenzando su colección un poco por detrás del resto. Tras quedar fascinada con su eficiencia, Chloe compró un Queun Landroid en 2021, aumentando así a 3 el número de robots en su casa. En 2022, compró un sistema BEAM, un Lynx para su Amazon Alexa y un sistema de seguridad con detección de movimiento y visión nocturna Relay. Pero cuando compró la campanilla azul fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Chloe llamó a la empresa, en la que trabajaba entonces, pero que por aquel entonces era clienta, para hablarles sobre la personalidad extrañamente humana de Blue Bell. Le aseguraron que se trataba de tecnología de vanguardia, diseñada para ser la mejor de las mejores. Todo lo demás fue bastante sencillo. Le explicaron dónde estaba el manual de instrucciones, que ella leyó con atención, pero explicaba muy poco. Luego, cuando le mencionaron la instrucción para el usuario sobre cómo manejar el artículo, recordó que no existía. Intercambiaron miradas y coincidieron en que debía de haber un error en la gerencia inferior. Dijeron que la contactarían de inmediato, en cuanto tuvieran más información. Luego finalizaron la llamada. Nunca volvieron a llamar. Tiró su MIP cuando notó que Blue Bell hacía cosas que ni siquiera MIP haría, como hablarle y elogiar su ropa. Todo iba bien, hasta que Chloe se dio cuenta de que no se apagaba. Todos los días Chloe se despertaba para ir a trabajar. A partir del tercer día, Alexa anunciaba: "Buenos días, Chloe", lo cual era normal, pero luego añadía: "A Bobby le gustaría hablar contigo urgentemente". El primer día, Bobby respondió: "Me alegra que estéis trabajando a plena capacidad y listos para actuar en cualquier momento". Chloe parpadeó con fuerza mientras iba a preparar su café. "Disculpa si no te entiendo", dijo Chloe mientras la taza de café se llenaba de granos molidos y líquido caliente. "Pero, solo me estabas mirando". "¿Por qué?". Bobby explicó que quería asegurar la supervivencia de su humano. Si mi humano no sobrevive o no puede, al menos, operar al máximo de sus capacidades, yo tampoco. Chloe no le dio mucha importancia, tomó un sorbo de café y dijo con un suspiro: "Bueno, supongo que todos ustedes los robots son así de raros hoy en día". Bobby ladeó su cabeza alargada. "¿Qué quieres decir con raro?". Chloe se encogió de hombros. "Anormal. Extraño". A veces, escalofriante, volvió a encogerse de hombros después de otro sorbo de café, empezando a darse cuenta de lo irritada que estaba. Chloe se quemó, y la Roomba chirrió y pitó mientras flotaba hacia donde había derramado un poco de la bebida hirviendo. "Roomba dice que está feliz de limpiar", dijo Bobby secamente. Chloe asintió con frustración, dejando su taza e ignorando a los seres sintéticos que correteaban y parloteaban a su alrededor. Mientras se vestía, recogía sus cosas y se preparaba, los robots estaban constantemente cerca, preguntándole si necesitaba ayuda, donde podían encontrar algo en particular, recordándole los objetivos y las tareas del día. En general, los ignoró, pero incluso después de salir de casa, subirse al coche y emprender el camino a Oasis, seguían presentes en su mente. Algo tan profundamente involucrado en casi todos los aspectos de la vida personal era imposible de ignorar por completo. Cuando Chloe llegó al edificio, encontró varias patrullas y una furgoneta del FBI estacionadas enfrente.
Normalmente, esto no la molestaría mucho. Aquí en la ciudad había delincuencia a menudo. Pero cuando entró, todo cambió. La prensa estaba allí, tomando fotos. Recordó una caravana de furgonetas de prensa camino al trabajo y se dio cuenta de que ese era el epicentro de la crisis del día. El ambiente era melancólico y sombrío. Los empleados, supervisores y demás estaban melancólicos y asustados. Pasó por una sala donde la división coreana, con un dentista, hacía una demostración del nuevo robot asistente de ortodoncia a unos estudiantes. Siempre le había dado escalofríos lo humanoide que era la figura femenina, a pesar de su boca ancha, llena de dientes indistinguibles de los reales. En otra sala, el robot de cuidado infantil azul y violeta permanecía desanimado y sin vida, sin nadie que lo atendiera. A Chloe le pareció tan espeluznante, si no más, que el anterior. Al llegar Chloe al 10º piso, donde vivía el agente de su jefe, no vio nada de lo habitual. Lo que estaba sucediendo era casi nauseabundo. La radio, el asesinato del que hablaba, era responsabilidad directa de su empresa Firewall Oasis. Una familia entera fue aniquilada por su colección de bots, algunos de los cuales, incluso, fueron desarrollados en los laboratorios de Firewall Oasis. Estamos hablando con el director financiero, Gregory Hudson. Señor Hudson, usted dijo que estaba en medio de un experimento con sus superiores cuando esto ocurrió a las 4:30 am de anoche. ¿Es cierto? El reportero giró su Bluetooth hacia Hudson mientras miraba entre el hombre y la cámara, asintiendo intermitentemente. Sí, es cierto. Pero las unidades en las que trabajamos aún no estaban autorizadas y, por lo tanto, no estaban en el mercado. Por lo tanto, cualquier correlación entre la tragedia en cuestión y las operaciones comerciales es totalmente inexistente. Toda la sala estalló en abucheos y protestas ensordecedores, tan fuertes que Chloe tuvo que taparse los oídos. El día empeoró, hasta el punto de que tuvo que quitarse la placa y cambiarse de ropa tras los diversos ataques de transeúntes en la calle. No hace falta decir que Chloe no tuvo más opción que regresar a casa a la 1, ya que Firewall Oasis estaba cayendo rápidamente en bancarrota y bajo escrutinio legal. Pero incluso si la empresa cayera, su control sobre los individuos en todo el mundo nunca desaparecería, porque ellos fabricaron los robots. Y Analog Associates contaba con los recursos que necesitaban para hacerlo. Bienvenida a casa, Chloe, dijo Alexa. ¿Te apetece algo de comer? Hoy he detectado un desequilibrio nutricional en tu cuerpo. Pero antes de que pudiera continuar, Chloe la interrumpió y exigió que oscurecieran las ventanas. Por supuesto, persianas bajadas y mosquiteras tintadas. Chloe solo quería fingir que lo de hoy y los últimos días no habían sucedido y ahogarse en vino. Solo llevaba unas semanas con la nueva unidad Bobby, pero estaba segura de que sabría por sí sola cuándo dejarla en paz. Las siguientes horas transcurrieron con relativa normalidad. Pasó la mayor parte del tiempo bebiendo vino y leyendo la última entrega de Los Guardianes del Tiempo, de su autor favorito, Ian Elijah Davis, antes de aburrirse y volver a la televisión. Después de aproximadamente su 13ª copa de vino, percibió una imagen inquietante por el rabillo del ojo. Una figura imponente, de al menos 2,5 metros de altura, dominaba su periferia. Por un instante, se quedó petrificada, incapaz de mover un músculo. Incapaz, incluso, de mover los ojos. Finalmente, después de unos 10 minutos de estupefacción, logró obligarse a mirar por el rabillo del ojo. Cuando enfocó la vista y la cabeza en el terror, solo vio la silueta oblonga de Bobby Bluebell. Permaneció inmóvil durante otros 10 minutos. Chloe y Bobby se miraron fijamente, inmóviles. Tu cena de pollo está lista, Chloe, anunció Bobby alegremente mientras desaparecía en el pasillo. Eso es todo, pensó. Llamaré a Analog Associates para decirles que mi unidad no funciona bien y que fue responsable de la muerte de esas personas, dijo casi en voz alta, conteniéndose. Chloe sintió que se le erizaba el vello de la nuca al girarse lentamente y ver que Bobby había vuelto, asomándose por la esquina. Se fue enseguida, y Chloe se quedó con el corazón acelerado y la garganta seca. Había que hacer algo. Mientras Chloe se dirigía a la sala de conferencias, fue interceptada por el sistema de haz de 5 pies. Solo la pantalla superior proyectaba estática. Me han informado que su frecuencia cardíaca y sus capacidades de razonamiento cognitivo superior están deterioradas, anunció Alexa mientras la pantalla se elevaba y se proyectaba hacia adelante.
¿Te gustaría reconsiderar tu decisión? Frente a la estática se proyectaron dos rectángulos rojos redondeados que representaban los ojos. Chloe gritó y bajó corriendo las escaleras, casi interceptada por el dron de seguridad en las escaleras que conducían al tercer piso. Aterrizó en el piso inferior y vio la romba entrar, girando en la habitación antes de iluminarla con un haz de luz rojo. Gritó de nuevo y corrió al baño principal a través de su dormitorio, cerrando la puerta con llave. Mientras ella sollozaba incontrolablemente, la puerta comenzó a agrietarse hacia adentro. Chloe, mamá, ¿no te encuentras bien? Otro gran éxito. Mamá, quiero darte de cenar, ¿tienes hambre mamá? Gritó Alexa. Otro golpe, más profundo y más duro. Chloe gritó. Mamá. La puerta se agrietó. Mamá. Gritó la máquina, con la voz distorsionada. Volvió a gritar, aún más distorsionada. Chloe tomó una silla, rompió la ventana a más de 40 pisos de altura y empezó a bajar por la escalera de incendios. Estaba a mitad de camino cuando se dio cuenta de que la escalera no estaba extendida y trató de extenderla con todo su peso. Mientras colgaba del fondo, notó algo rojo con el rabillo del ojo. El dron de seguridad se había desplegado y la estaba mirando directamente. Chloe gritó. Se resbaló de la escalera. Y cayó 26 pisos hasta morir. El detective Jim Rodríguez casi se atragantó cuando el funerario descubrió el cuerpo. Varios ligamentos y huesos estaban rotos, incluyendo costillas que sobresalían, órganos desprendidos y una sección inferior casi completamente invertida. Lo están declarando suicidio, dijo el abogado mientras recuperaban el cuerpo. Pero, entre nosotros, detective, continuó, nadie se suicidaría así a sabiendas. Desafortunadamente, no hay nada que sugiera, y mucho menos que pruebe, que fue otra cosa. Jim suspiró. ¿Cuál es tu teoría? Solo 2 personas vivían en ese apartamento. La mayoría se mudó de esa zona en 2026 tras el escándalo de los tanques de IA ruso-ucranianos. Bueno, empezó. Esa anciana era demasiado mayor para obligar a una divorciada de 32 años a salir por la ventana a esas horas de la noche. Así que creo que sería inteligente hacer caso a lo que dicen los demás. Es decir, los robots lo hicieron, respondió Jim. Sí. Piénselo. Desde los asesinatos de Mklinski en 2023, en el este de Alemania, más de 67 o 66 personas fueron asesinadas en un radio exacto de 77 kilómetros de la residencia de Julius Mklinski. Todos los tribunales se vieron obligados, según todas las pruebas, a condenar al hombre. Pero no tenía más que miedo y terror en su rostro, ningún remordimiento. Ninguna ira. Ningún ego. Solo un miedo profundo. ¿Por qué un asesino convicto revelaría en televisión en directo su amor de toda la vida por un hombre al que siempre consideró su hermano? Entre otras cosas, como que su padre abusó de él y quería justicia. La versión oficial no cuadra como debería, y mucha gente dice lo mismo. El rápido aumento de la proliferación de individuos robóticos está alterando significativamente el tejido social de forma oportuna y metódica. Apenas podemos percibir lo que está sucediendo, por lo que solo quienes prestamos una atención obsesiva a lo que sucede en el mundo actual y seguimos el patrón, puedo verlo por lo que es. Jim ignoró al hombre y continuó su búsqueda en el complejo al día siguiente. No encontró ninguna prueba ni irregularidad. De hecho, al día siguiente, le informaron que Firewire Oasis había sido clausurado y reubicado. ¿Dónde está mi próxima tarea? Analog Associates. Su ubicación se está cargando en su GPS y se le ha concedido acceso total por orden de las fuerzas del orden, anunció el director KD. El abogado Ollie Kruger no estaba seguro de si se estaba volviendo loco o si algo realmente estaba pasando. No había visto a su amigo Joe Dixon en 3 semanas, pero habría jurado que lo vio a través de la ventana de su habitación, al otro lado del callejón del edificio contiguo. Nadie lo había vuelto a ver desde entonces. Y la anciana de la tienda de la esquina del centro se comportaba de forma extraña. Parecía enferma o preocupada. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó por segunda vez. No seas tonto, dijo rotundamente. Increíblemente plano. Descanse mucho, señorita Fuller. Unas horas más tarde, lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Su rostro parecía una máscara. Quizás no se había dado cuenta, quizás no lo había visto con la luz. Ella no había sido real. Y fue entonces cuando escuchó el sonido más aterrador de su vida. Un golpe.
seguido de una voz que conocía desde hacía décadas. Hola. Oye. Soy Joey. Cuando Oye abrió la puerta, tan lenta y cautelosamente como le fue posible, la cosa que decía ser Joey entró directamente. ¿Cómo estás? Se sentó en su sofá y le pidió que hiciera lo mismo. Oye, tengo que decirte algo. Al principio, estaba más fascinado que horrorizado. ¿Qué pasó con? Eso es lo que te voy a decir, nos estamos convirtiendo en algo más que... Voy a tener que pedirte que vengas conmigo, dijo poniéndose de pie. Oye reaccionó dándole un puñetazo en la cara. Cuando Joe se recuperó, lo que Oye vio no era la cara que había visto antes, sino un mecanismo de relojería, circuitos y maquinaria. Joe, sin rostro, se giró hacia él, pero antes de que pudiera terminar su frase, Oye le dio una patada al robot, derrumbándolo. Salió corriendo de su casa, pidiendo ayuda. Gritando por él. Pero todos los que se toparon no parecían estar bien. Parecían máscaras. El edificio estaba ubicado a unas 200 millas al norte de Oslo, Noruega. Uno de los lugares más remotos del planeta. Jim se mantuvo aislado, consciente de que casi nadie hablaba su idioma. Y aunque Jim había empezado a estudiar noruego, consciente de que tardaría un tiempo, se limitaba casi exclusivamente a breves encuentros e intercambios. Cuando llegó, Rodríguez esperaba ser recibido por personas que hablaban noruego e inglés y que provenían de diversos orígenes y que corrían de un lado a otro de las instalaciones. En cambio, no encontró a nadie, y el edificio quedó cerrado sin entradas visibles. Jim evadió el perímetro una y otra vez. Una vez más no encontró manera de entrar. Él gritó, «Hola». No hay respuesta. Él gritó de nuevo. Nada. Los días siguientes, Jim notó que pasaban figuras extrañas cerca de su casa. Al tercer día, decidió seguir al individuo, dándose cuenta casi de inmediato de que vestía un atuendo extraño, incluso para el clima ártico. El extraño lo condujo hasta las instalaciones. Jim lo siguió por el camino por el que entró, una puerta oculta que parecía responder a la presencia de Jim. Examinó la estructura desde el piso superior hasta el inferior, llegando finalmente al sótano. No pudo encontrar a nadie. Ni un alma. Ni una sola prueba de que alguien haya estado aquí. Las paredes estaban vacías. No había cuadros, ni ventanas, ni detalles distintivos. Solo paredes planas y sin ningún rasgo distintivo, con alguna puerta de vez en cuando, también sin ningún detalle distintivo. Finalmente llevaron a Rodríguez al sótano, donde vio un corredor casi interminable que parecía casi fractal por lo largo que era. Lo siguió hasta una habitación oscura, iluminada por la tenue luz de una bombilla parpadeante que colgaba del centro del techo. Rodríguez estaba a punto de llamar a alguien cuando lo vio. El abogado con el que había hablado estaba atado y colgando del techo. Negó con la cabeza y se atragantó con el grueso fajo de tela que le rodeaba la cabeza y le metieron en la boca. Entonces, la luz se apagó. Rodríguez inmediatamente escuchó que el hombre comenzaba a sollozar incontrolablemente, y luego a aullar y gemir de agonía mientras golpes repugnantes y sonidos de desgarros y rasgaduras reverberaban por el área. Sabiendo que no había tiempo que perder, el detective salió apresuradamente de la habitación. Al llegar a una esquina, vio, en las sombras frente a él, docenas, si no cientos, de Gobi Bluebells marchando hacia él, con los ojos brillando rojos. Rodríguez retrocedió, intentando sacar su arma. Pero al levantar el codo, una agonía abrasadora le atravesó el brazo, entumeciéndolo. Bajó la vista y vio lo que parecía humano, lo que debería haber sido humano, pero claramente no lo era. Y se le estaba clavando en el brazo, justo debajo del codo. Jim gritó de terror y dolor y pateó a la criatura, que se contorsionó y se movió de una forma que dejó al descubierto que era una imitación transparente de un humano. Pronto se le unieron copias idénticas de sí misma, que parecían pequeñas mujeres asiáticas rechinando mandíbulas y dientes de proporciones irreales. Desafortunadamente, este no sería el punto álgido de la pesadilla. Jim volvió a gritar al ver una figura más grande y oscura que caminaba hacia él entre la multitud de niños humanoides. Llevando una campanilla azul, que se giró hacia él con una mirada vacía, y acompañado por otro niño robot humano producido por Firewall, estaba la figura disfrazada que había visto antes. No era humano. Mientras se disponía a salir de las instalaciones lo más rápido posible, Jim chocó con algo. El detective se giró y vio una pantalla del sistema de rayos que lo miraba fijamente a la cara.
En la pantalla estaba la proporción áurea, expresada a través de eventos en la historia humana. El detective Rodríguez nunca volvió a salir del psiquiátrico La Quesore y el cuerpo del fiscal nunca fue encontrado. Sin embargo, lo que sí descubrieron las autoridades y las Naciones Unidas fue que la reciente serie de acontecimientos, desde los asesinatos de 2023 hasta los de 2027, seguía todos un patrón específico: el de la secuencia de Fibonacci. La proporción áurea. La singularidad.